Hola, buenas tardes. Pues bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos a esta sesión sobre traducción de literaturas africanas desde una perspectiva descolonizadora o decolonial, si utilizamos o si nos insertamos en la escuela de Miñolo. Bueno, pues es un placer compartir mesa con Alba Rodríguez y con Elisa Serna, yo aquí Maya García Vinuesa. Y la pregunta con la que tenía muchas ganas de arrancar era, precisamente desde un punto de vista decolonial, ¿qué literatura africana leemos antes de traducir? Porque, dada la situación del panorama editorial en España, que comentaré también, muchas veces se nos pide directamente a las traductoras que sugiramos títulos. Es mi experiencia en la gran mayoría de obras que he traducido. Y entonces, pues, vamos a esperar un momentito. Voy a apagar el micrófono de Lisa. Luego... Antonio, me gusta se edita, ¿no? Sí. Vale. Es que no sé si... Lo apagado. Bueno, pues nada, que es una alegría estar aquí en la Universidad de León. Yo estoy emocionada con recapitular y ver qué ha sucedido en estos 20 años de trabajo con afroeuropeos, afroeuropeas, y particularmente agradecida a las personas que me han ayudado a estructurar mi investigación, ¿no?, en este marco y a traducir muchísimo. Así que, Marta Sofía López Rodríguez, gracias por tirar de este proyecto, por construirlo, por permanecer y por invitarnos a reflexionar hoy sobre dónde estamos e invitarnos un poco también a tomar conciencia de nuestra propia mirada sobre la literatura africana, a decolonizarnos cada una y cada uno, y nosotras desde la traducción, ¿no? Y también gracias especialmente a Willy, Landry Wilfred Miampica, porque yo traduje mi primera obra, recién llegada de Ghana, de una autora ganesa, al español. Y bueno, ya había traducido, he hecho traducción literaria anteriormente, pero después de realizar una tesis sobre la lengua inglesa en Ghana, fue un regalo y a partir de ahí comencé, ¿no?, mi camino. Y gracias a Alba y a Elisa, porque creo que las tres hemos salido un poquito de nuestros límites, ¿no?, de Canarias, de Albacete, Granada, de Madrid, y no estábamos, creo que, muy seguras de que lo que nos llegaba como literatura africana fuera lo único que había de literatura africana, ¿no? Entonces, la primera cuestión es una construcción europea, la literatura africana que leemos, traducimos, enseñamos. Es decir, que a partir de Heinemann Educational, la gran editorial alemana y británica, de repente se construye un corpus de literatura africana que todos leemos y demás. Pero en nuestra experiencia, en la de las tres, creo que ha habido afortunadamente otros encuentros, ¿no?, con la literatura africana, caribeña y afrodiaspórica. Me encantaría entonces que comenzara Alba, que que tienes una estancia muy reciente en Senegal, ¿no? Eres profesora allí y me imagino que tienes un contacto muy directo con autores y autoras que pueden haber sido recibidos y traducidos a otras lenguas en Europa o no. Y con todo lo que tú quieras aportar, por favor, Alba. Como Chian es muy estricta con las presentaciones, nos ha dicho que nos autopresentemos cada cual. La mía está hecha y adelante con la tuya. Luego seguiremos con Elisa y paso yo a hacer mi intervención. O sea que muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Intentaré tardar lo menos posible, pero no puedo no agradecer, por supuesto, a Marta, Sofía López, el esfuerzo, el tesón, el empeño, el emperrete, como decimos en Canarias, ¿no?, ese emperrete en organizar esto, por supuesto, y en todo lo que hace, ¿no? Gracias al equipo de Afroeuropeos, proyecto en el que yo no participé, pero que he ido, ¿no?, conociendo y conocí gracias a Marta y demás estos últimos años. Por supuesto, a la institución, a los técnicos, a todos los ponentes, a los estudiantes que están ahí, que esto es para ustedes, ¿no? Nosotros siempre podemos tener estas conversas entre bambalinas.
Y bueno, creo que esto es importante y que aquí estamos. Gracias, Maya, por la introducción y, bueno, gracias por querer asociarme a esta conversación, ¿no? Poco queda que abordar en el sentido más genérico, general de lo decolonial, ¿no? Creo que llevamos 3 días hablando desde un posicionamiento, yo creo que relativamente común y homogéneo, pero a partir de experiencias diferentes y de formatos y de temáticas diferentes, ¿no? Creo que es altamente interesante. Me presento breve, me llamo Alba. Soy profesora investigadora, vengo de los estudios de traducción y, mis investigaciones se han dedicado a ello desde ya hace un tiempo, ¿no? He estado 11 años en la Universidad Gaston Berger, en Senegal, en donde sigo y ahora que me resisto de alguna manera a abandonar. Me incorporé en La Laguna el curso pasado, pero mis vínculos son fuertes, ¿no? Soy canaria, vengo de este lugar, además también de esta periferia, ¿no? De alguna manera que es casi que tan maravillosa como compleja, ¿no? Y hablando de decolonial, ¿no? Aquí paró aquel señor cuando salió a por Asia, encontró lo que encontró y todavía estamos intentando reparar sus destrozos, ¿no? El de él y de tantos otros. Sí, voy a quedarme ahí en cuanto a mi presentación. Voy a compartir pues nada, la importancia de traducir, ¿no? Como decía Maya, desde esa mirada decolonizadora. Y porque va de decolonial, no puedo tampoco, si bien he nombrado a la Universidad de La Laguna, a la que me he incorporado recientemente, y la Gaston Berger, a la que he pertenecido y espero de alguna manera y colateralmente pertenecer durante mucho tiempo, el colectivo GAEC África, ¿no? Si quieren descubrirnos, pues esta es la web. Somos un colectivo afrodecolonial, un grupo de estudio que nace de una fisura y una ruptura voluntaria con los espacios universitarios y de epistemologías, ¿no? Bastante complejas. Estamos dentro de las humanidades críticas, nos acercamos a lugares de conocimiento y de producción de conocimiento no académico, en diálogo con las diásporas del continente, la coproducción de conocimientos, las movilizaciones comunitarias y demás, ¿no? Y entonces lo digo y hablo hablando de mi perfil porque también soy producto y parte de esto y desde aquí entonces abordo pues tanto mi praxis traductológica como tantas otras cosas, ¿no? Si nos quieren descubrir tienen la web y no iré mucho más allá. Algunas pistas de reflexión, ¿no? Me encanta empezar, y me gusta, Maya, que digas, ¿no? Que es la literatura africana, es un constructo europeo, quién la dicta, qué se dice, con el mitiquísimo para muchos y para muchas de nosotras, Wainaina, ¿no? Que en Cómo escribir a propósito de África decía, y hablo de esto porque, claro, mucha de la traducción que se ha hecho es de este tipo de obras, ¿no? En las que utiliza siempre la palabra África u oscuridad o safari, trátala como si fuera solo un país. Por supuesto, los africanos llevan la música y el ritmo en lo más profundo. No hables de temas tabú como una escena cotidiana, el amor o un intelectual. Por supuesto, introduce guerreros desnudos, sirvientes leales, adivinos o videntes. No harás una buena obra si no mencionas la luz de África y las puestas de sol. Y termina con una cita de Mandela diciendo algo sobre el arcoíris o los renacimientos, ¿no? Esto es una de las más maravillosas ironías, ¿no? que se han dicho a propósito de las literaturas. ¿Y quién traduce y a quiénes se traduce? Bueno, afortunadamente en España, gracias Sonia por la intervención, tenemos bastantes editoriales que se dedican y cada vez más a la edición y a la traducción de literaturas africanas o de pensamiento africano, ¿no? Cuando me refiero a uno, me refiero al otro y viceversa. Aquí tienen algunos ejemplos para todos aquellos, sobre todo alumnos, ¿no? Deseosos de descubrir estas maravillas. Y esto que ustedes ven aquí son maravillas producidas en el continente, fuera del continente, por africanos, por su diáspora, pero bueno, que en cualquier caso han sido traducidas por traductores y traductoras, como las que componen este panel hoy y tantos otros validísimos, ¿no? Valorosísimos. Esta escritura, y de manera muy general diré que es bastante particular y hay
caracterizaciones muy precisas de ella, ¿no? En cualquier caso, nosotras como traductoras tenemos que entender que en algunos, o en muchos, ¿no? Si no todos, bueno, es una escritura bastante híbrida y son unos textos bastante particulares, no solo en términos lingüísticos, sino como podrán imaginar también culturales, ¿no? Estas son algunas de sus características, no vamos a entrar en detalles excesivamente precisos. Y pasamos entonces a qué entendemos por una visión descolonizadora, ¿no?, de la traducción. Fanon decía que hablar es tanto emplear una sintaxis, ¿no?, poseer una morfología de una lengua, como y sobre todo asumir el peso de una cultura y de una civilización, ¿no? Y yo creo que esto es válido para hablar, para escribir y, por supuesto, para traducir, ¿no? Tenemos como traductores que empaparnos, tenemos que cargar con ese peso y tenemos que saber la responsabilidad tremenda que tenemos cuando llevamos a cabo nuestra tarea, ¿no? Diré que, bueno, nos dedicamos a traducir, perdón, voces, sabores, saberes, cuerpos, experiencias, imaginarios, luchas, ¿no?, de producciones literarias y ensayísticas sobre el continente o producidas en el continente o fuera del continente, ¿no? Voces, saberes y cuerpos que al fin y al cabo son sociedades, ¿no? Y traducimos en muchos casos a víctimas de la dominación, de la desigualdad, de la violencia epistémica, que han sido en muchos casos además deshumanizados por autores como por ejemplo el famosísimo Joseph Conrad y sus coetáneos, ¿no? Son producciones que tienen estas particularidades que dije y que en muchos casos conforman ideas e imaginarios que están escritos en ocasiones a sangre, ¿no?, en lenguas eurófonas como pueden ser el francés, el inglés, el portugués, ¿no?, pero que han estado concebidas en lenguas en principio africanas o mestizas, ¿no? En mi caso particular, para que conozcan un poco, se preguntarán, pero bueno, ¿y ella qué traduce del suajili al kinyarwanda, ¿no?, o del yoruba al zulú? Pues no. Jamás podré y además creo que no debo, por impresionante y exótico que parezca, ¿no? Traduzco y traducimos las que estamos hoy aquí desde y hacia fundamentalmente lenguas eurófonas, ¿no?, que son las lenguas coloniales y que son de alguna manera también lenguas africanas, si lo vemos desde la reapropiación que muchos de esos autores han hecho de ellas, ¿no? Y traduzco hacia mi lengua, hacia mi cultura, hacia mi realidad, hacia mi herencia, con todo ese peso, que en mi caso ha sido de más de una década y que seguirá siendo, ¿no?, de la experiencia real de esas voces en el continente, ¿no? He traducido, por ejemplo, en mi caso, he tenido la suerte y el placer de traducir autores como Felwine Sarr, Boubacar Boris Diop, Aminata Traoré, Ama Taidó recientemente, ¿no?, y otras contribuciones a lo mejor menos conocidas, pero no menos importantes, ¿no? Y como decía Maya, tenemos tanta responsabilidad que en ocasiones lo que se traduce es de alguna manera lo que nosotras, bueno, por supuesto deseamos, ¿no?, pero tenemos como criterio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué he traducido esto? ¿Por qué traducimos literatura? Y no nos dedicamos a la traducción económico-jurídica o científico-técnica, que desde luego es mucho menos trabajosa y más rentable, ¿no? Bueno, pues por acabar con, y en la apertura de este curso se hablaba de eso, ¿no?, por acabar con esa historia única de la que hablaba Chimamanda, ¿no? Por acabar con una narrativa occidentalocéntrica, porque creemos que no solo el norte es quien piensa, ve o dice, y desde luego no solo lo del norte es lo válido, ¿no? Porque de alguna manera entiendo porque de alguna manera entendemos que la traducción es un acto político, la traducción es un posicionamiento, es un lugar de enunciación altamente poderoso, y tan poderoso que, como todos sabemos, ¿no?, una de las primeras cosas que hace cualquier régimen o cualquier tirano con la voluntad de reducir al máximo a una sociedad o a un pueblo es prohibir la circulación de libros y de traducciones, ¿no? Creo que tenemos un deber de reconstitución epistemológica, de eso hablaba el profesor Miñolo el otro día. Creo que debemos validar y en muchas ocasiones hacerle una genuflexión a estos saberes otros, y creo que tenemos el derecho de leer, descubrir y el lujo de acceder a otras maravillas, ¿no?
me va a dar nada de tiempo porque me queda nada. ¿Qué entendemos por visión descolonizadora? Bueno, Ngugi decía que la traducción es la lengua de las lenguas, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, en diferente medida de intensidad, pero es más que cierto. La traducción creo que en este caso, descolonizadora, descolonizante, es un ejercicio de abrazo a la otredad. Es una ruptura con ese occidalocentrismo, creo que pretende recuperar voces, culturas, saberes y literaturas que han sido, como decía, marginalizados. Creo que tiene el deber de promover, diseminar y celebrar, aceptar epistemologías otras, llevar a cabo una liberación cultural, una reparación, el pago de una deuda, ¿no? Y creo que la traducción es un arma de desmantelamiento de opiniones y de falsas verdades, ¿no? Creo que la traducción es una lucha férrea por la defensa de las periferias, de las variedades lingüísticas y culturales. Creo que es un acto de bienvenida, de acogida, de teranga, que decimos en Senegal. Berman la llamaba, ¿no? Y en su L'épreuve de l'étranger hablaba de esa hospitalidad de la traducción, ¿no? Conceptos interesantes que no podemos abordar ahora aquí, pero creo que tienen mucho que ver con la relación de lo decolonial con la traducción, son, por ejemplo, la visibilidad o no del traductor, ¿no? La neutralidad, que creo que ni es ni debe ser, ese concepto también de la intraducibilidad con el que no me alineo, ¿no? Porque sí que creo que todo existe y todo se puede decir y que creo que los intraducibles son, como decía Cassin, aquello que estamos continuamente intentando traducir y cuyo logro nunca nos convence, ¿no? Creo que podemos hablar de poder y creo que hay muchísimos conceptos dentro de esta relación interdisciplinar que serían muy, muy interesantes, ¿no? ¿Qué retos presentan estas producciones? Pues bien, pensarán que a lo mejor, bueno, pues ni tan difícil, ¿no? Si uno va, pues como Maya, del inglés de Ghana al español, o como Marta, ¿no? Bueno, o como Alba, pues que va de ese francés senegalés mezclado con Wolof hacia el español, o quien traduce a los lusófonos. Bueno, pues no. Ella decía Gyasi, ¿no? Que si la traducción de la literatura africana de una lengua africana a una lengua europea no es fácil, la que se hace entre lenguas europeas o eurófonas presenta aún más problemas, ¿no? Son traducciones de textos que, como luego verán, mis compañeras irán a ejemplos más específicos, textos que de alguna manera se conciben ya traducción, son textos que los autores han concebido en la mayor de los casos, en sus cuerpos y en sus experiencias, en lenguas y culturas otras, que han sido escritos entonces en lenguas y culturas que no son esa la de la experiencia, son textos híbridos, bilingüales, biculturales, ¿no? Y tienen dificultades muy singulares y nuevos retos, ¿no? Son textos que han sido dominados y que sufren un proceso en ocasiones de domesticación, si vamos a términos más traductológicos, y cuyo reto para nosotras es poder mantener en la traducción, en el texto meta, ese tercer espacio al que pertenecen, ese hibridismo, esa idiosincrasia propia y lingüística, esa esencia y ese color propio, ¿no? No podemos arrinconarlos. Bueno, muchas de las técnicas y procedimientos clásicos de traducción que cualquiera estudiaría, bueno, nos plantean bastantes límites, ¿no? Por eso creo que, además de que, por supuesto, somos traductoras, ¿no? Somos y debemos ser altamente creativas, ¿no? Ejemplos serán dados más adelante. ¿Cómo aterrizar esta praxis, no? Bueno, preparé un poquito, pero ya me estoy pasando de tiempo y no voy a entrar aquí porque además sé que las compañeras van a... Alba, adelante. ¿Sí? Sí, sí, claro, claro. Vale, perdón, porque es poquito, vale, perdón, que a veces me voy de tiempo. Bueno, ¿cómo aterrizar esta praxis, no? En términos muy generales, ¿cómo hacemos? Pues de repente tenemos un texto, ¿no? Que nos viene de las conchimbambas, como dirían algunos, ¿no? Aquello en fin. Bien, ese acercamiento y esas estrategias que son muy frecuentes en la praxis traductológica y que podríamos utilizar para otro tipo de textos, otro tipo de realidades, son, bueno, pues esas técnicas y procedimientos clásicos, poner una nota a pie de página, una nota al final, añadir algo en cuerpo de texto, un prefacio explicativo, un mapa, un apéndice y demás, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos utilizar,
Pero, claro, en muchos casos podemos llegar a esa thick translation de la que hablaba Apia, ¿no? Que al final los textos acaban siendo adaptaciones o piezas didácticas o antropológicas. Y si al final lo que nosotros traducimos se convierte en un manual antropológico de lo acaecido en la sociedad yoruba en no sé qué época, pues no, pues deja de ser literatura y deja de ser lo que escribieron los autores, ¿no? Entonces, dentro de la onda traductológica, ¿no? Digamos que se dividen en dos campos, un poco de alguna manera, los traductores, si bien esto ya está bastante sobrepasado, ¿no? O bien se lleva al lector, al autor y a su obra original, ¿no? O bien se lleva a esa obra y ese autor al texto meta, ¿no? Bueno, de todo es dicho y desde hace mucho tiempo se defiende que, por supuesto, la que se llama exotización es mucho más respetuosa, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vamos a reducir todas las realidades ajenas a la nuestra? Y desde luego, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero creo que también la extranjerización, y yo no soy la única, muchos lo defendemos, es bastante peligrosa porque en una vuelta de tuerca determinada puede llegar a ser una domesticación casi que camuflada, ¿no? No vamos a entrar hoy aquí, pero bueno, pistas de reflexión. Propongo lo que muchos otros, ¿no? Que sí, que tiremos de todo aquello que se nos brinda como, digamos, el b.a.-ba, ¿no? El ABC de las técnicas y procedimientos de traducción, pero que tengamos muy en cuenta e introduzcamos dentro de esa praxis todo lo que las teorías postcoloniales, los estudios culturales y los análisis, por supuesto, textuales y otras disciplinas como los estudios decoloniales, en este caso hoy, nos aportan, ¿no? Hay que hacer un tratamiento multidisciplinar de estos textos para una exitosa praxis traductológica. No solo se traduce, y eso es evidente, lenguas, o no solo el nivel lingüístico es importante, el nivel cultural es tremendamente importante y en estos textos aún más, ¿no? Con la conjunción de ambas es lo ideal y teniendo muchísima, para mí, soy un poco talibana en eso y me castigan y los editores nunca están, bueno, se han llevado más de un disgusto con eso de la lettre de Bergman, ¿no? Porque yo sí que creo que una torsión y una manipulación igual en ocasiones un poquito más brutal de la que hacen los autores sin hacer lo que ellos no querían hacer, es necesaria, ¿no? El español ni tiene que sonar bien, ni corresponde solo a una variedad. Las lenguas están vivas, se tuercen, se inventan, se violan y creo que hay mucho de eso que se ha perdido y que cada vez se pierde menos, por supuesto, en traducción, ¿no? Creo que la lettre es fundamental y creo bueno, que los retos son tremendos, ¿no? ¿Qué queremos lograr? Queremos lograr la idiosincrasia propia de esa escritura, ¿no? De la poscolonial fundamentalmente, que también sea la más mestiza. No quita que la actual no lo sea, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un poco menos. Eso ya se lo dejo a los verdaderamente súper especialistas literarios, ¿no? Queremos que aparezca el sistema de articulación sintáctica, ¿no? Hay ejemplos muy claros de obras, ¿no? Con digamos, el nivel lingüístico alterado, ¿no? Si así lo queremos ver y si lo comparamos con una norma, ¿no? Que con eso tampoco estoy de acuerdo, pero bien. Pues la secuenciación cognitiva de lo que se relata, la presencia de la oralidad es tremendamente compleja de traducir, ¿no? Todas aquellas voces en lenguas africanas o vernaculares, en su transcripción, ¿no? Y el resto de características, ¿no? Para de alguna manera globalizar, que es hacer local y a la vez global ese texto meta, ¿no? Ese texto original, pero que se convierte en meta y que funcione, ¿verdad? Un compromiso cultural con una orientación doble, ¿no? Hacia ambos, hacia ambos lados, ¿no? Bueno, es un poco abrupto y un poco brusco este fin, discúlpenme, porque, bueno, he ido un poquito apurada de tiempo. Creo que me gusta terminar también con cualquiera de ellos, pero esta de Wolle me parece fantástica, es y antigua, pero creo que está de rabiosa actualidad, como muchas de las cosas que todos ellos han aportado, ¿no? Y dice que a truly illuminating exploration of Africa has yet to take place towards a deeply craved age of universal understanding Africa inspired, ¿no? Y creo que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad en eso, los traductores y las traductoras. Creo que lo hacemos
cada vez mejor. Creo que tenemos un nivel de conciencia tremendo. Creo que en la llegada de todos aquellos estudios que no son solamente traductológicos, sino de otras disciplinas, nos han ayudado. Creo que la elección de muchos de los textos, sobre todo en el contexto español que están traducidos, es muy buena. Creo en el esfuerzo de las editoriales, si bien es tremendo, ¿no? Decía, bueno, las dificultades que encuentran por pérdidas, por cierres y demás. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería compartir hoy de manera un poco general. No sé si ha sido un poco, a lo mejor, abrupto y saltimbanqueado, pero me pueden preguntar lo que quieran y, bueno, podría estar horas hablando. Gracias y disculpen porque me he pasado bastante de mi tiempo. Alba, muchísimas gracias. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, que nos las hagan a las 3, por orden si quieres. Y nada, vamos a dar la entrada entonces a Elisa Serna. Adelante. Pues bueno, muchísimas gracias por esta invitación a este ciclo de afroeuropees. Estoy encantada de estar aquí, gracias a Marta Sofía López, por supuesto, por toda esa energía y gracias a esta mesa por querer compartir estos diferentes trayectos que llevamos de manera a veces un poco más solitaria. Y bueno, gracias al público por estar aquí. Espero que también nos resulte interesante. Bueno, bien, para presentarme brevemente, mi trayectoria es de base filológica, mis estudios, pero actualmente trabajo en una facultad y en un departamento de traducción e interpretación en la Universidad de Granada. Entonces, bueno, ha sido interesante pasar de unos estudios puramente de crítica postcolonial y de género a querer adaptar un poco estas investigaciones hacia una adaptación hacia la traducción, que por otro lado, pues también es una profesión que he hecho antes de llegar a la academia. Todavía no he publicado nada, pero siempre ha sido mi sueño decir, wow, traducir esta literatura caribeña que, como decías tú, Alba, puede parecer imposible, pero no, ese es el reto, ¿no? Es decir, ¿cómo la llevo? Porque yo leo literatura, no sé, rusa, china, y al final nos llega. Entonces, ¿cómo poder disfrutar y acceder a esos mundos, a esas otras perspectivas de la realidad? Entonces, voy a compartir y sigo así un poco la línea de mi presentación. Tengo que compartir pantalla primero, ¿cierto? He reutilizado el trabajo que he estado realizando estos últimos años sobre la autora caribeña de origen jamaicano Opal Palmer Adisa. De hecho, bueno, Marta Sofía López yo tuve el honor de tenerla a ella cuando hice la defensa de la tesis y así fue como nos conocimos, lo cual fue fantástico y me ha traído hasta aquí. Y en términos más concretos, el trabajo que voy a presentar es el de una colección de 11 cuentos que ella dirigía sobre todo o ha dirigido a lectoras caribeñas, aunque se nota también en su forma de parafrasear y explicar ciertos localismos que también tienen una intención de traspasar esos límites culturales. Evidentemente, la obra de Opal Palmer Adisa, como ocurre con tantos otros autores y autoras del Caribe, pues refleja una cultura híbrida donde existe una tensión entre dos tipos de uso del lenguaje, una que es más estándar, el inglés estándar, y otra que es lo que llamamos las lenguas criollas o patuá, el patuá jamaicano, que vienen a reflejar esa hibridez, esa tensión, esas relaciones de poder que existen en estas culturas. Entonces, es muy importante cuando vamos a traducir esta literatura que esas tensiones y ese saber leer entre líneas que, por ejemplo, un personaje decide hablarle a su padre en un inglés estándar para sonar más convincente, o que cuando quieres parecer que tienes más, no sé, más poder o más que mereces más ser escuchado o escuchada, hablas en un inglés más estándar. Es como el idioma de la educación y se entiende que así haya de ser.
Pero fuera de estos debates, pues debemos de saber que esas tensiones existen, que igual que una relación entre los diferentes tonos de piel, también la hay en las formas en las que se habla. Evidentemente, estas variantes diastráticas también ocurren en el contexto puramente británico digamos, de la metrópolis, pero es interesante ver que también esto se ha trasladado y que, por lo tanto, traducir este tipo de literatura nos lleva, como ha dicho Alba, no me voy a repetir porque quiero ver si llego a los ejemplos, pues es traducir y traer no solamente una forma, sino también un contenido y encontrar cuál es la forma adecuada dentro de los límites de nuestra lengua para traspasar o transferir esa experiencia que podemos tener como lectores al leer un libro, en el que evidentemente se nos abren las puertas a otra realidad. Entonces, por un lado interpretamos, por otro lado creamos. Por eso siempre decimos, y Maya siempre también me lo dice, es que traducir es crear otro texto. Y ahí está un poco pues ese desafío doble. Doble también porque, bueno, o triple incluso diría, porque bien, intentamos por un lado traspasar esa experiencia de lo femenino en una obra eminentemente escrita por una mujer para mujeres y nos damos cuenta de que hay muchos feminismos y que, por lo tanto, el trabajo de la traducción también es mostrar esos feminismos. Nos vamos pues a un feminismo transnacional que pretende difuminar esas fronteras, entender que podemos encontrar puntos en común, pero al mismo tiempo, pues de alguna forma, relativizar la experiencia y abrir un poco los horizontes. Evidentemente, también la obra, como he dicho antes, es puramente híbrida. La cultura caribeña por excelencia es diaspórica, es transnacional. Y eso también, como he dicho antes, pues se debe reflejar, a veces en la forma del lenguaje, a veces en referentes culturales propios, otras veces pues simplemente con formas de, o sea, entender que una palabra, pues que una sopa, por ejemplo, no es lo mismo en el Reino Unido o en España que en el Caribe. Entonces, a veces sí que como conocedores de esas culturas nos gustaría transmitir un poquito más qué significa esa sopa, porque además tiene un sentido, yo qué sé, en ese pasaje de la obra. Entonces, saber manejar esos significados y trasladarlos. Entonces, realmente decía yo al principio, creo que estaba al principio del todo, que si traducimos, justamente, no lo había puesto aquí abajo, pero lo tengo aquí anotado, la pregunta era, no, lo tengo aquí, ¿traducimos para universalizar o para descolonizar? Y esta es una buena cuestión porque muchas veces decimos qué bien la traducción, pues es la herramienta que nos ha llevado a tener una literatura universal. Pero claro, universalizar también puede ser un poco crear una idea única o una sola perspectiva sobre las cosas y tiende a ser bastante imperialista, quizá acentuando un poco la diferencia de poder, etcétera. Entonces, bueno, es interesante que nos hagamos esta cuestión, que yo creo que Maya nos va a hablar más sobre el tema, que ¿no? hablaba de la perspectiva de Miñolo sobre cómo hacer este tipo de traducción para descolonizar. Entonces, esta es la cuestión un poco que planteo y sobre todo, pues eso, yo pienso, bueno, no quiero escribir para exotizar, no quiero traducir para hacer algo puramente extranjerizante o exótico, porque pues tampoco mi cuestión es crear ahí un ejemplo de algo que pueda ser divertido. Veréis ahora, porque por ejemplo intentamos traducir las partes del patois jamaicano en cubano. Muchas veces, ¿no? Pues esa diferencia de acento, a veces en España puede provocar anécdota o qué gracioso el acento cubano, ¿no? Igual que hacemos con otros acentos. Todos los acentos que se salen del estándar son a veces motivo de broma. Pero cómo crear ese reflejo para no
ni exotizar demasiado y tampoco domesticar el texto de tal forma que no se vea esa tensión entre pues, las diferentes formas de habla. Entonces yo creo que lo que propongo es, al igual que son textos híbridos, reflejando culturas híbridas, que la traducción y que los métodos que utilizamos también sean híbridos. Entonces vamos a buscar una forma intermedia donde podamos ver que existe esa hibridez y que podemos también desarrollarla de una manera creativa. Yo lo que os muestro aquí es parte del trabajo con un grupo de TFG con quien he hecho la traducción de esta obra, eran 10 alumnas, estoy usando el femenino genérico y tenemos en primer lugar el texto original, que es el que viene, aquí como ves es una frase en patuá jamaicano. El segundo ejemplo es de la traducción automática de DeepL. No os he contado, pero bueno, era un ejercicio, un experimento que he estado haciendo y lo utilizamos como un primer borrador y ha sido muy interesante para ver qué importante es justamente no solamente el tratamiento de datos que nos hacen estas inteligencias artificiales, que son muy útiles y yo animo a la gente a usarlas, pero cómo realmente una traducción va más allá que ese tratamiento de datos, justamente para defender esa interpretación. Entonces tenemos dos traducciones, dos textos metas más. Un primero que pretende pues, hacer una primera revisión del texto automático, de la traducción, y un segundo que ya vendría más a querer reflejar esa cultura. Entonces tenemos aquí primero, You Can't Make Her into No Obey Woman. Esta historia es de una mujer que cuando era niña, ella recuerda que su padre le enseñaba cómo se usaban las hierbas, cómo podía pues, desarrollar su intuición, etc. Y ella misma empezó a tener esa intuición más desarrollada hasta poder darse cuenta de que tenía capacidades curativas o para ayudar a la gente. Entonces, en primer lugar, Obey a Woman es muy interesante porque en Jamaica es una palabra con mucha carga, como me imagino en otras culturas también de origen africano, igual en Cuba también con la santería, las paleras, etcétera, los paleros, que tiene mucha carga, ¿cómo decir? Que puede causar cierto recelo, está llena de que si esto es realmente superstición, pero existe, pero a mí me funciona, y crea todo un misterio alrededor de esa black magic, como también se le llama, ¿no? En inglés, esa magia negra, eso que es todo lo que forma parte de lo desconocido, lo que no conocemos, lo que no entendemos cómo ocurre, porque no nos hemos interesado como cultura colonizadora en entenderlo. Entonces vamos a hacerlo tabú, vamos a ostracizarlo, no sé cómo se diría ahora, sí, a ponerlo aparte como algo que debemos temer. Este cuento en concreto lo que nos quiere explicar es que ser una Obey Woman, ser una santera, una mujer, pues una bruja, también se podría usar esa palabra, pues no es algo que hay que temer, sino que es algo que debemos valorar dentro de la cultura jamaicana. Esa es su forma de descolonizar en la obra. La primera opción nos dice mujer obea, no traduce. La segunda se dijo mujer obea aquí, en otras ocasiones otros alumnos han dicho bruja, hechicera. Entonces, en el texto ya final pensamos que quizá podríamos hacer una equivalencia cultural y como estamos también jugando con el lenguaje más local y la jerga cubana cuando se habla con el patuá jamaicano, pues dijimos quizá palera o santera. Evidentemente no es lo mismo. Igual que no es lo mismo una napolitana en España que una chocolatina o pan au chocolat en Francia, que es donde estoy ahora, ¿no? Y dice, bueno, no es exactamente lo mismo, pero es lo que más se acerca. Entonces, bueno, dijimos, vamos a dejar esto, palera o santera, ¿no? De estas religiones sincréticas que tienen tantas reiterancias a lo largo de la diáspora africana. Entonces, este fue el recorrido para Obey a Woman, intentando justamente obedecer a esa norma editorial de que, bueno, pues que apenas nos dejan a veces notas a pie de página. Estas eran las limitaciones que teníamos para este experimento. Prólogo, pues podríamos hacer un prólogo y explicar
ciertos asuntos sobre la traducción, pero no se sabe porque no sabemos aún dónde la vamos a publicar, qué nos van a pedir. Entonces queríamos hacer algo realmente creativo donde pudiéramos ofrecer una lectura fluida y no tener que dar demasiada explicación, pero dar un sentido de algo pues, que tiene una carga colonial o un contexto colonial. Lo mismo con picnic. Picnic es una palabra que viene de lenguas yoruba, significa niño o niña en inglés, jamaicano. Bueno, como veis, traducción automática se pensaría que estaba mal escrito, algo que hace mucho y dice está recogiendo. Y luego, bueno, la primera opción es una niña y más adelante con toda la investigación filológica en mi grupo, que no hay todavía ninguna persona de Cuba, estamos ya ampliando horizontes porque estamos revisando todo, pues encontramos fiñe. Parece ser que se usa en Cuba, yo no la conocía. Quizá entre el público hay gente que nos pueda también orientar. Y bueno, pues sin más. Como veis también el lambdacismo cubano, o aquí con una E, convertírmela, en fin, intentamos imitar algunas veces partes de esa forma de hablar en Cuba más local. Con Dappy Witch, existe otra palabra que es Dappy Witch. Y vemos aquí un poco lo mismo, ¿no? Una Dappy Witch es también una mujer que estaba en este cuento en el pueblo y se podría decir una bruja. Al final, o bruja fantasma. Dappy, de hecho, no lo he dicho para quien no lo sepa, pues es una palabra también que viene de lengua yoruba o ifá en Jamaica, significa una aparición y por extensión pues sería un fantasma. Y ya sabemos pues que al igual que ocurre en tantas otras culturas, también en la cultura jamaicana, este fenómeno de las apariciones y las relaciones con los muertos es está bastante presente. Yo soy manchega y debo decir que también lo está en Castilla-La Mancha, sobre todo en los pueblos, entonces, bueno, se me ocurrió, ¿qué decimos? Pues, bueno, de momento tenemos la opción hechicera medium. No es que sea la que más nos cuadre, pero queríamos un poco también dar ese sentido de la mediunidad que tiene la Dappy Witch, porque sería eso, una bruja que es capaz de contactar con los ancestros y con los muertos, que en realidad sería un poco como una Obeah Woman, pero aquí también ha decidido usar esta palabra porque tiene además esa capacidad. No sé cómo voy de tiempo, no lo he mirado. Son las 7:15, Maya. Aquí nuestra jefa, Xian, dice que vas muy bien. Tranquila, vamos por favor, tú con toda tranquilidad. Vale, no me queda mucho. Luego, en cuanto a referentes culturales, Opal utiliza mucho la naturaleza, tiene también, pues eso, tiene gran debilidad por la fruta, por los brebajes, las cocinas, las recetas. Y bueno, aquí hay un ejemplo de un poco esto. La chica en cuestión de esta historia se encuentra mal. No, espera, que creo que tengo antes otra. Ah, no, debe estar después. Sí, aquí, bueno, voy a empezar con esta. Su madre le dice, you must really seek for truth. Como veis, es un broken English que ya está reflejando que la madre le está hablando en patuá. Como veis, al final hacemos esta especie de adaptación que también queremos reflejar. Tú debes estar bien mala de verdad. Si mañana no te sientes mejor, igual tengo que llevarte para la consulta del doctor Moody. Yo no sé hablar muy bien cubano, pero un poco para que se vea un poco esa intención de crear esa tensión entre dos usos de la lengua. En cuanto a sí, que interesante, y eso ya todas lo sabemos, que los traductores automáticos no tienen un sesgo de género, sin más. Bueno, enferma. Y quizá enferma también se podría haber usado, en fin, de verdad. Ya eso estamos trabajando sobre cómo hacer esa transcripción para que se lea de esta manera, que ya de hecho pues también existe hoy en día en literaturas en lengua hispánica que se intenta en Andalucía, por ejemplo, también reflejar esas hablas. Aquí este es el pasaje anterior a este, donde la madre le prepara el Seraciti, que la propia Opal explica that this is her mother's cue roll, a bitter brew that even with several spoons of sugar made her want to vomit. ¿Qué dice el texto automático? Té de Seraciti. Bien, bueno, podría ser. Incluso podríamos hacer una adaptación. Yo he leído por ahí, por internet, Sorasí, escrito así como en español. Es decir, que probablemente en el Caribe hispanófono y en todos estos países
donde se hace esta decocción de esta hierba, se dice de varias maneras. Hay más que estas, pero he puesto una que es como la más común y que he visto en diferentes, desde páginas de Facebook hasta preguntándole a ChatGPT, que también lo hemos usado para ver un poco qué información nos daba en nuestra investigación. Bueno, la infusión de Kundeamor, le llamamos al final, como para también hacer un equivalente cultural, más que una transferencia del lenguaje. Y bueno, la decocción amarga jamaicana, como éramos varios, pues parece ser que al final decidimos explicar un poco, hacer una paráfrasis y explicar un poco que, bueno, que no nos olvidemos que estábamos leyendo un texto que está ocurriendo en Jamaica y por eso pues de vez en cuando decimos, también nos permitimos parafrasear y explicar un poco ese bitter brew. Y bueno, ahí como veis también en Mother's Cure All, al principio dice en el remedio de su madre, al final le llamamos un cúralo todo. Esas son otras partes de la creatividad que también es interesante mencionar. Es decir, que para que veáis que, bueno, la creatividad sí va por un lado también por esta parte más decolonizadora, pero existe muchísima reescritura también en otras partes del texto. En fin. Y esto es todo. No he puesto más ejemplos. Espero que os haya dado una idea de un poco ver cuáles son las estrategias que intento desarrollar para despertar pues esa capacidad creativa entre mi alumnado, que puedan también, de hecho estaban muy contentas todas porque habían descubierto una nueva versión, o sea, una nueva forma de hablar inglés, una variante que les parecía fascinante, una cultura a la que no habían tenido acceso tampoco hasta ese momento y están deseando, evidentemente, que salga a la luz esta traducción nuestra. De hecho, en la revista de Africanías tenemos pendiente uno de los cuentos, que será el que utilicemos seguramente para nuestras propuestas de traducción editorial. Y bueno, una experiencia muy bonita, espero que sirva, como decía, para hacer conocer estas otras historias, para acercar historias, porque al fin y al cabo conocer otras historias es también conocer la historia propia, ¿no? En un mundo global. Y con esto, muchas gracias y ya doy paso a nuestra compañera Maya. En atención a lo que nos pedía Chian, que vincular nuestras ideas sobre traducción decolonizadora a una clase para alumnos y trabajar realmente sobre un texto, que mis compañeros lo han hecho maravillosamente, con una introducción espléndida de Alba, el enfoque ya en la literatura del Caribe que ha hecho Elisa. Bueno, pues entonces yo voy a trabajar, os voy a presentar el trabajo de traducción que hemos hecho. En atención a las personas que no hablan español o que lo habláis en modo aprendizaje, voy a leer en inglés muy brevemente el planteamiento de lo que yo estoy estudiando y desde donde quiero enfocar mi trabajo con la decolonización de la traducción, si es que se puede, creo que sí, ¿no? Y luego, ya que ellas hagan lo que quieran de permanecer y continúen en español, ¿vale? So, in attention to the presence of those of you who are so kind to be here, even if Spanish is not the language you speak, I'm just going to outline what my work is about and what I'm trying to do with my students from this perspective. Then I'll move on to Spanish because this is what Chian asked us to do, to speak to students. But then you're free to stay or to leave for more coffee or enjoy the nice day. And I'll tell you more about it because this is also work in progress for publication. So what I wanted to... So my focus now is on decolonizing the target language, Spanish. Like, post-colonial translation has identified the aspects of source text to which translators must attend. Let me see if I can move here. Yeah.
emphasizing their hybridity as one of their central features, and more features that we have been talking about and that we will see through an amazing model of translation. However, it is also necessary to attend the limits of the languages into which post-colonial literature is translated in order to move towards their own decolonization, our own decolonization of European Peninsular Spanish, which, unlike Latin American Spanishes, remains very rigid and very unaware of its limits, very unaware of the possibility to move much more freely from the prescriptions of the Real Academia de la Lengua, the Royal Academy of the Language. And I'm going to explain that through our work in translation. Chian and I were translating Ama Ata Aidoo's short story collection by, No Sweetness Here, set in the context of the decolonization of Ghana after its independence from the British Empire in 1957. And it prompts a further reflection on the coloniality of Peninsular Spanish as a target language in the translation of Anglophone African literature. So the aim of my current research is to examine how translators of Anglophone literatures into Spanish have been exploring and rewriting Spanish target texts with elements of creolization. These are very shy attempts in comparison to what is being done in the Caribbean, right? That demonstrates the combination of stylistic concern, of course, with political engagement, with the engagement of decolonizing our own views of language and the language we use too. How can we do this? How have we been trying to do this? Well, I'll tell you about this. And the analysis of this translation of Ama Ata Aidoo's No Sweetness Here from English into Spanish takes up Bolivian sociologist and linguist Silvia Rivera Cusicanqui's proposal of decolonizing translation, and I apply to Maria Remedios Fernandez Ruiz's 2019 model with the concept of the fourth space of the reception of African literatures in Spain. So it's a model that actually contextualizes the reality of translation and the reality of the reception of African literatures in Spain. And it looks at how in relation to Anglophone literatures, we don't have a context that is a context of readers that are familiar with the British colonization of Africa, Asia, the Pacific, and so on and so forth. But what do we do about it? Well, our political engagement here has been to bring up or to echo the Spanish of Equatorial Guinea, and to remind the readers in this fourth space, which is an epistemic metaphor, of the fact that there is a Spanish out there that actually, a variety of Spanish that actually serves the purpose, and we have used it creatively and with a high risk of appropriating it. It's been community work in a discussion with other African colleagues and sort of communal translation, although it is true that our names are the ones that are there. And this leads me to the next question, following Mignolo, who translates, we would say now, where from, why, for whom, and translating a Ghanaian author into Peninsular Spanish requires an awareness of the place from which we translator write, our locus of enunciation. The reception of Anglophone African literatures in Spain involves a fundamental problem common to other European contexts. The location of its translation agents in Europe may lead to a detachment of the epistemologies of Africa, which would receive back texts that may have suffered a violent recolonization. Alba was pointing out how difficult it is for us to access other visions of the world. Spivak also theorizes on this, and
it's a huge responsibility and a huge place of privilege to carry on doing this. This would be completely different if the translators of African Anglophone literature were based, for example, in Equatorial Guinea, the only country on the African continent where Spanish is an official language. As you know, it is co-official with French and Portuguese, but none of the other Equatorial Guinean languages, called them indigenous languages, or what you like, Fang, Bubi, and Dowe, the language from Anogon, or the Pidgin, or the Pidgin English of Equatorial Guinea, and I'll explain why it is the Pidgin English and not a Spanish Pidgin later on. None of them are official or co-official. Equatorial Guinea has no publishing houses of its own. I could explain much more the colonial or post-colonial or neo-colonial, if you like, realities of the publishing world and of education in Equatorial Guinea. Equatorial Guinea's authors are not translating. Equatorial Guinean translators may have work that we're not receiving in Spain, and the Spanish publishing houses in Equatorial Guinea are in the hands of cooperation partners or NGOs and so on. So these publishers have received very few translations of poetry and narrative in the country's languages, as I said. And exceptionally, however, now back to Spain, 3 independent publishing houses run by Afro-Spanish women of Guinean descent have managed to publish some Hispanophone, Equatorial Guinean, and also Francophone Senegalese literature. I'm going to name them because I want them to be named, and these are, and I am evoking the British context because these are the only 3 Black publishers in Spain, or publishing houses. And we have Editorial May with René Sipi as the founder and the director. We have Ediciones One Africa, where Ana Zarandona is very involved. And we have the publishing work, because it's not only a publishing house, of Espacio Afro in Valencia, headed by Deborah Ekoka. And Ngoy just told me that a new African publishing house or Black publishing house has just been founded in Spain, and this is Editorial Boato. Why do I refer to all these publishers regarding the translation of African literature? Because I'm responding to a point made by Esther Mayoko, which is a very interesting point, and a decolonial point too. She says, why are Afro-Spanish translators never into the translation of African literatures from English into Spanish? Why is this happening? And there's this reality that we are still very, very far behind the British history of translation. I've learned much from Sharmila Bismohun and from all her work of the history of the Black book in Britain and the Black intelligentsia there. And as Ngoy pointed out, as Lucian Bonillo pointed out, there is a very interesting Black Spanish writing or writing by Afro-Spanish authors, but we don't see the connection with translation yet. So I'm justifying our privilege. Why are we here, perhaps? And I sometimes doubt about our legitimacy here. And I think we have to do it. It's correct. I will explain the model of translation that I have applied to explain to students what is decolonial about our translation of Ama Taidu's No Sweetness Here.
I'll do this in Spanish as it was planned, but I have the paper in English. I can tell you later on. So I'll follow your instructions to speak in Spanish. And I want to thank you, all of you who are English speakers and speakers of Finnish and French and German. And so if you really want to enjoy the nice weather while I continue in Spanish, at least I have outlined what this is all about right now. I'll get into the matter now in Spanish. So you're free to walk out. That's what I mean. Bueno, pues entonces voy a continuar en español después de autotraducirme al inglés. Y nada, como ya he estado diciendo, perdonad para los que sois completamente bilingües, pues un poquito de reiteración, pero como os venía diciendo, la traducción postcolonial, ¿no?, ha puesto mucho el énfasis en los aspectos del texto postcolonial. Los aspectos del inglés africano o del inglés caribeño, el hibridismo, la oralidad, tal. Pero yo creo que la traducción de colonial para mí debería poner la mirada, y es sobre lo que estoy investigando, en el español como lengua meta. ¿A qué español estamos traduciendo? ¿Y por qué el español peninsular ha presentado limitaciones? Porque se ciñe tanto a la norma. La escuela de traducción española es tremendamente normativa, rara vez se sale del canal del español, de la RAE, del español peninsular normativo o estándar, como lo queráis llamar, cuando podíamos haber aprendido hace muchos años de las traducciones de literatura africana realizadas en Cuba, realizadas en Colombia, realizadas en Venezuela. Creo que el español de allí, por razones que ya hemos estado viendo sobre la afrolatinidad, es muchísimo más permeable a las propias variedades, ¿no? Entonces, bueno, he explicado también o he comentado que la primera cuestión de colonial es quiénes estamos traduciendo, ¿no? Y cómo, y para quién, y desde dónde. Y bueno, y comentaban, queridas alumnas y alumnos, que la traducción de literaturas africanas anglófonas en el contexto peninsular implica un problema fundamental común a otros contextos europeos. Nuestra ubicación como agentes de traducción, y nombro aquí a toda la cadena de agentes, desde el scout de la editorial, desde el editor o la editora misma, los traductores, los canales de distribución, el marketing de esta literatura, y a dónde llega, a dónde se expone, su presencia en las librerías. Es una cadena muy, muy larga, ¿no? Y en toda esta cadena, donde Europa traduce y redistribuye otra vez, podría redistribuir a Guinea Ecuatorial, por supuesto, a Latinoamérica, tranquilamente, ¿no? Desde España, pues se da este tremendo problema, ¿no? de que el texto pueda haber sufrido, el texto traducido, por nuestra ignorancia, por quienes estamos con el privilegio de traducir, que somos sobre todo mujeres blancas, académicas, de clase media, privilegiadas, ¿no? Todo esto que ya muy bien sabemos. Unos textos recolonizados, violentamente recolonizados, ¿no? Antes me he extendido mucho hablando en inglés sobre por qué no hay traductores afroespañoles o por qué Guinea Ecuatorial no es un lugar desde el cual se pueda llevar a cabo una labor interesante de traducción. Y estaba hablando de condiciones materiales para ello, de que no hay una editorial llevada por guineanos, no que yo la conozca y que me corrijan nuestros compañeros y amigos de Guinea si esto ha cambiado. Con lo cual, bueno, pues sí que hay una actividad editorial, pero en fin, llevada a cabo por otras instituciones oficiales españolas, pero no es lo que estamos hablando, ¿no? De colonizar y que otros traductores, que cabemos todos en la mesa de la traducción, no me voy a ir al esencialismo de proponer que solo sean personas de un fenotipo o de otro, sino que esto es un banquete en el que todas y todos y todes deberíamos caber, entre ellas las personas, por supuesto, afrodescendientes, ¿no? que rara vez están en esta mesa de la traducción de literaturas africanas.
Bueno, pues primera cuestión sobre la realidad colonial editorial desde la que estamos trabajando. Un problema adicional con respecto a los traductores españoles de literatura africana al español es la que señala María Remedios Fernández Ruiz a partir de su propia base de datos fantástica, BD África. I'm talking about a website with a catalogue of all the books of Europhone African literatures translated into Spanish, BD Africa. As you know, after this course you will have access to the material. And she comments that in her study of her own database that most of these translators, of the translators that she has actually registered, their degree of expertise is not a usual requirement when being assigned a translation project. The results of BD Africa, of the exploration of this database, support this idea as 751 of 841 titles recorded between 1972 and 2014 are translations which have been carried out by 350 different translators. This proves that the assignment of these translations tends to be random, as 215 translators out of those 350 have translated only one African title. En español, es simplemente recordar el análisis que María Remedios Fernández Ruiz hace de su propia base de datos de literatura africana publicada en España y traducida al español, en la que el dato fundamental es que de los 350 traductores registrados, 215 han traducido un solo título de literatura africana y que es dudoso el grado que tienen, o que yo tenía cuando era joven también, ¿no? de conocimiento, y el que sigo teniendo, vaya. He profundizado muchísimo, pero ahí estamos. Bueno, yo creo que ahora sí es el momento de explicar para los estudiantes cómo hemos traducido hasta ahora. Si lo subiere, bueno, lo verán por... Sí. No sé qué estáis viendo. Muy bien. La de Amata Aidu, el título. Sí, La foto. sí. Quería deciros que previa a la traducción... ¿Se ve aquí el título? Sí. No, el título no se ve, pero bueno. Okay, No this is this is our sister Killjoy, because I wanted to mention that previous to our work this year translating No Sweetness Here, Chian, Marta Sofía, translated Amata Aidu's first work. First work that we know we can read in Spanish. Entonces quería mencionar este precedente. Nuestra hermana Aguafiestas. Y a mí me interesó mucho lo que tú hacías, Chian. I was deeply interested in what Chian was doing, and she did when we translated together Achebe's works into Spanish, which was this work with creolizing Spanish, a creative creolization, if you like. And this is what I will be exploring with the students. Esto es lo que os quería comunicar, ¿no? en esta Aquí está la primera edición. This had 2 editions. Nuestra hermana Aguafiestas. Cambalache, this publishing house, has something that we could call a decolonial praxis, really, because all its texts are freely available in their web page. This means that if you have an internet connection in a part of the world, and I'm aware that many parts of the world do not have an internet connection, but you can download this text. And the same happens with No Sweetness Here, which is the work that I'm going to analyze in the light of a possibly decolonizing praxis of translation, now textual translation. Esta es la portada, ¿vale? This is the cover of the book. Y
we thought that, or what we have been building over these years is a number of translations of women authors of the 1960s and 1970s that we thought these should be in every library of not just women readers of Spain, but men and everyone interested also in African contemporary literatures. So we have been working on Ama Darko, on Buche Necheta, on Ama Taidu and some other authors. And this is a trajectory, and I'm so grateful for the opportunities to publish this. I mentioned that Willy offered, when I just finished my PhD 30 years ago, no, 24. I'm summing up years. Cuando terminé mi thesis, my thesis was on lexical models in Ghanaian English. And here comes Willy. Would you like to translate a Ghanaian author from English into Spanish? And I was like, oh my God, what a privilege. And I translated Ama Darko. Entonces, bueno, pues sí, hay una historia aquí. Y quiero mencionar también que ha sido una alegría traducir un libro nuevo de Ama Taidu, no solo por su visión profética absoluta de lo que sería la colonialidad de aquel momento de la descolonización y del presente, sino porque Chian y yo nos encontramos y nos conocimos hace 28 años en una conferencia. Chian and I met 28 years ago at a conference, and both of us had a paper on Ama Taidu. And he was like, what are you doing here? And I said, I've been in Ghana for a year and I've learned about Ama Taidu, and she's not translated, and I don't know whether she has already been published by Heinemann. This is 1996, but she had. And you had studied her at your university. I hadn't been so lucky at the Complutense. I did my predoctoral dissertation with her. Exactly. So that's how we became colleagues, friends, and fighters, and I don't know. Mothers. Or mothers, I don't know what. Mothers who might retire and open the door for others. Okay. Bueno, pues continúo con el experimento. Y vamos a continuar. Esto ya lo he dicho, perdonad. Y a lo que quería ir ya es a un marco teórico muy concreto. Sorry, oh my God, this is not a very good slide. I'll read it for you anyway. And the theoretical framework that has been a surprise because it systematizes the problems of translating post-colonial literature with a decolonial angle, and because it contextualizes the reception of African literature in Spain, is María Remedios Fernández Ruiz's proposal of a theoretical framework. Let me see. Okay. I have also mentioned that the truly decolonial approach for me, or inspiration, is Silvia Rivera Cusicanqui's work, Una reflexión sobre las prácticas y discursos decolonizadores, de 2010. It's a parallel work or previous work to Walter Mignolo's work, and he has acknowledged it, and that's great, I think. And her focus is translation proper, so it's good to mention her. Let me just, yeah. So this framework is about translating in Spain as what she calls a fourth space in the reception of African literature. Traducir en España como cuarto espacio de recepción de literaturas africanas. Bueno, para todos los que hemos crecido y hemos tomado el biberón de Homi Bhabha y el tercer espacio, pues conviene hacer una distinción, ¿no?, entre el tercer espacio, que es un espacio identitario, y este cuarto espacio, que como os decía es una metáfora epistémica. Os leeré la definición que hace del concepto su autora,
María Remedios. Dice, while Babel's third space is related to identity, the fourth space is associated with interpretation and representation. The fourth space is an epistemological metaphor located in the post-colonial global imaginary, which represents a country or a society with a very limited connection to or experience in given particular colonial situations. Its apparent detached position should allow individuals within this fourth space to receive post-colonial texts of information for what they are worth. However, there is a tendency to adopt the former and current hegemonic powers perspective. This latter approach should be challenged to avoid labeling, stereotyping, and the biased representation of a relatively unknown culture. Una cosa que me encanta de este modelo es que Fernández Ruiz otorga un papel central al lector, de acuerdo con la idea de ECO, ¿no? De obra abierta, y convierte al lector en coautor de la obra. Así, nos dice María, la representación de la literatura postcolonial en el cuarto espacio dependerá de la experiencia y de la ideología de los lectores. Bueno, me podría extender y hablar 3 horas sobre este modelo, pero me voy a intentar ir a la práctica, al ejemplo. Y, vaya, me he saltado yo aquí, os lo podía haber leído el texto con esto, pero está tan pequeño que continúo. Y lo que me encanta también de este modelo es la sistematización de 5 aspectos que hemos mencionado y que creo que quienes practicamos la traducción de literaturas africanas sabemos, mencionamos, como decíamos al principio, ¿no? Oralidad, hibridismo, heteroglosia, pero María lo sistematiza de una forma clarísima y que se convierte en una herramienta, ¿no? De traducción y de aprendizaje, creo que para vosotros, los estudiantes, que podéis en este sentido tener muy claro a qué aspectos atender en vuestra tarea como traductoras y como traductores. Entonces, el primer aspecto que ella dice es traducir los elementos de oralidad fijados, bueno, cómo lo he aplicado, perdón, en los cuentos escritos, en los textos escritos. She writes it as translating the underlying oral component. Sorry, I don't know what's happening to my English today. Pues habla en español, Mari. ¿Qué? ¿Hablo en español? Bueno, el siguiente punto, traducir la heteroglosia literaria. Translating literary heteroglossia. El tercer punto al que podéis prestar atención, mi querida Paula, su compañero y todos los demás estudiantes que estáis in spirit o online con nosotros. Traducir el hibridismo, ¿sí? Traducir la dislocación, translating dislocation. Y el quinto punto fundamental, como tarea del traductor, traducir la representación de la oposición sociopolítica a las estructuras de poder hegemónico. So translators, a fifth point in this model would be to pay attention and to translate the representations of sociopolitical opposition to the hegemonic power structure. So how do we do this? How did we do this in our own text? And I'm going to, I could go one point after the other, but I don't want to bore you. This is not, and I'm going to go through one point as an example. And I thought that it was very truly relevant for this book to pay attention to literary heteroglossy. Traducir la heteroglosia literaria, porque la tiene, porque este libro está escrito en Ghanaian English, Ghanaian Pidgin English, Fanticized English o inglés con acento Fante, que es, como sabéis, uno de los dialectos de la lengua Akan de Ghana. Y entonces, ¿qué hacemos con esto en este español rígido, normativista y que... Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a poner aquí la mirada
vamos a repasar, porque parecen unas palabras, la definición concreta que nos da María, y dice: regarding heteroglossia, in most cases we are dealing with multilingual works that reflect a heterolingual context. She is so rigorous that she has quote inside quote. So these are words by Paul Bandia when he was interviewed by Rodriguez Murphy. Literary heteroglossia might refer to pidgins, creoles, linguistic hybridity, or code switching as a writing technique. And this is Maria's summary. So let us look at an example of a story, within a story, for whom things did not change, para quienes nada cambió. Me encanta este título porque ya nos está diciendo, ¿no? Profetizando o poniendo en un presente del año 70 que para algunos nada cambió con la descolonización de Ghana. Y fijaos en este fragmento en el que un sirviente llama a las puertas del joven doctor destinado en el pueblo, en un pueblo de la profunda Ghana rural, and the servant is knocking at the new doctor's door, waking him up as he has been instructed to do. And here it is, knock, knock, knock. Masa, masa, masa. You say, make I come wake you. Make I come wake you for 8. 8 o'clock at 8. Okay, thank you. Okay. So what I highlighted was the word masa, 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 a word in Ghanaian Pidgin English, or also present in other West African Pidgin Englishes. Let's see a normative translation into Spanish, because this is quite possible. Toc, toc, toc. ¿Sí? Amo, amo, amo. Sí, sí, sí. Mandó despertarlo a las 8. 8 son ya. Entonces la palabra amo, bueno, es una palabra que tiene acepciones muy interesantes para una traducción en un contexto colonial, poscolonial, neocolonial, y se ha utilizado en el español de Cuba, en el español de Colombia. Veamos qué nos indica el diccionario de la Real Academia. Nos dice, muy bien, la palabra amo para masa, master en inglés, por cierto, señor, ¿no? Literalmente en inglés normativo. Dueño o señor de casa o familia, the owner of the house, o el poseedor de algo, the person who has the property of something, the owner. La persona que tiene a su servicio uno o más criados, a person who has servants working for them, or the owner of slaves, el dueño de esclavos. La palabra amo aparece a lo largo de toda la literatura cubana del siglo XIX y también del XX. Entonces, decíamos, bueno, ¿y si en vez de amo jugamos con la palabra masa? ¿Y por qué masa? Porque aquí entra el Pidgin, el Pidgin English de Guinea Ecuatorial o Equatorial Guinean Pidgin English. Why don't we play with this? I mean, the Spanish reader may wonder. It's probably the publisher or the editor will surely decide to italicize the word, fine. And we're saying, well, it's got a quick, easy connection with the Pidgin English masa, right? Tiene una conexión muy fácil con el Pidgin de Ghana. Y nos encontramos con que no somos innovadoras en este tipo de aplicación o en esta exploración pequeñita, y hemos hecho algunos ejemplos más, del Pidgin como posible lengua también de traducción de la heteroglosia, de vez en cuando. So we were not that innovative when we
thought, oh, let's then use the Equatorial Guinean Pidgin English. I can tell you the story, but it would be another hour of why it was English. To summarize, the Pidgin English is because the laborers for the Spanish came from Nigeria, from the Igbo country and the West country, the Western coast, I'm sorry. And we found that another a comic of 2022 written by Pere Ortín, a Catalan writer, and Nze Esono Evale, Ramón Esono. Jamón y queso. Wrote this comic book in 2022, este libro, este cómic, y ya ellos jugaban con esto y nos interesó muchísimo. Hay más textos, como uno de Lucía Ansue, en Hija del Camino, hay algunas también intervenciones. Y entonces, bueno, pues la voz, the narrative voice, is the voice of one of these workers for the Spanish colonizers, and the hero explains who he is, and he says, I'll read it in Spanish and then I'll read it into English. Mi historia es también la de mi jefe, Manuel Hernández San Juan, que entre nosotros sería luego Massa San Juan. In translation into English, my story is also that of my master, my boss, literally jefe's boss, Manuel Hernández San Juan, which among us would later become Massa San Juan. So you see that the connection between these two pidgins clicks, and maybe I think, or we thought, it's time to click into the Spanish readers the memory of the Spanish colonization in Africa. So we have also paid attention to Equatorial Guinean Spanish, not just the pidgin. We have also paid attention to Guineanismos, but that would be another presentation. So I'm going to end here. It's a simple presentation of an example, but I hope that at least, espero que aventure un poco lo que hemos estado trabajando y en esta búsqueda nuestra de una lengua española que se descoloniza un poquito. Por favor, ¿puedo contar una cosa? Sí, yo ya he terminado. Lo del tinte azul. Ven porque si no, no te oyen ahí. Sí. Bueno, esto es una especie de nota. Maya y yo fuimos traduciendo cada una sus cuentos y luego nos reunimos en casa y estuvimos pues una semana y pico, una cosa así, dándole la vuelta a los cuentos. Y claro, yo soy más de pueblo que San Isidro Labrador. Y Maya es una señorita de Madrid. Lo que es. Lo que... Entonces, en un momento dado, en un cuento, se hablaba, o literalmente la traducción inglesa, o lo que decía en inglés era tinte azul para lavar. Y Maya lo tradujo tal cual. Claro, la llevé al estanco del pueblo de al lado y dije, azulete, Maya, coño, azulete de toda la vida. Claro, o el plato para el agua, palangana. Palangana. En la casa de Ciudad de Maya no había palanganas, en mi casa de pueblo sí. Entonces, claro, el plato para el agua es una palangana. Lo pasamos pipa traduciendo. Ay, y tuvimos ahí al amigo Gostán también. For the English speakers, Chian is pointing out her knowledge of northern Spanish, Leon Spanish, and in particular rural varieties. So our translations differed in that. She would say, "You're a lady from this city, and you don't know how to interpret these and this, certain words." And that she was explaining that in Spanish. And this is what our prologue is about. We are not constructing any anthropological artifact explaining more about the Igbos, the Igbo laborers, or this or that. But we're, I think at least I've done that. I'm naked as a translator there because my prologue explains what are my criteria. How have I interpreted? So you can come and say, like, Chia, what are you doing? Why? But I think that's a truly decolonial prologue, because otherwise, providing this super anthropological knowledge, and then, as Alba was saying, reading again African literature
as ethnotexts and as objects of anthropological inquiry, I think is a violent act of... Mira, con respecto a la cuestión de la antropología, dice Antumi Tuasige, que el otro día le vimos, dice, si es de blancos, sociología, si es de negros, antropología. Se ha entendido, ¿no? Did you follow it in English? When it's about when white academics write, it's about their own issues. It's sociology. But when they write about Black or African studies, it's anthropology. Yeah. Bueno, vamos con un poco de retraso. Abrimos las preguntas. Abrimos preguntas, pero rapidito, porque tenemos aquí a nuestras poetas, a nuestras artistas. Bueno, que ya va siendo su hora. De acuerdo, pues si tenéis alguna pregunta, alguien del público de aquí o del público virtual, pues adelante. Yo tenía una pregunta antes de que me empezara a citar, después ya he apagado la cámara y mira que me gusta a mí sentirme cercana aquí a la gente, pero bueno, la voy a hacer igualmente. Ya que habéis entrado en la variación lingüística, y bueno, un aspecto esencial, ¿no? Al traducir y recrear estos textos. Estaba pensando, porque vosotros habéis basado, todos comentado que habéis basado obviamente en Guinea Ecuatorial, Elisa en Cuba. Estoy pensando en obras de traductores como Julia Osuna, por ejemplo, al traducir a Jonathan Scoffery, que es jamaicano de segunda generación, Si yo sobrevivo, o Enrique Maldonado, con Solos en Londres. Ellos se han aventurado a hacer una recreación propuesta por ellos mismos, que explican en el prólogo y tal. No sé si tenéis una opinión establecida, o depende del caso, sobre estas aventuras de recreación, o preferís, pues eso, adoptar un dialecto concreto, porque yo le tengo mucho respeto a eso, si, al no ser mi dialecto, de cómo de consistente voy a llegar a ser. Y un apunte de las editoriales guineanas, estaba pensando en Poto Poto, que está especializado en literatura infantil, es muy modesta, pero bueno, está radicado en España y hace talleres, muy educativa y tal. Yo te quería decir que la traducción de Ben Clark de Kitsch, del autor trinidadiano-británico Anthony Joseph, efectivamente no juega con variedades dialectales del español y geográficas, sino que escribe un texto poético maravilloso, porque todos los narradores de Kitsch son músicos y cantantes que evocan, ¿no?, la figura de Kitsch. En ese sentido, creo que ha hecho un trabajo maravilloso y que es una alternativa genial, absolutamente genial. ¿Queréis comentar algo, Alba, Elisa? Yo, bueno, muchísimas gracias a las dos por la intervención y además por haber mostrado exacto, ¿no?, ejemplos como muy claros, me pareció muy ilustrativo. Yo estoy un poco con María. Yo, bueno, no estoy del todo en la onda de utilizar o agenciarse y de alguna manera, no sé si incluso colonizar variedades lingüísticas otras en la traducción hacia una variedad lingüística X, ¿no? No lo sé, creo que, o sea, hay que reflexionarlo, hay que pensarlo. Yo soy un poco más de lo que acabas de comentar, no conozco a esos traductores ni las obras, María, pero sí, pero esa soy yo y es mi praxis personal, ¿no? De efectivamente reinventar o manipular esa lengua o esa voz, esa estructura sintáctica subyacente que es Wolof o Mancañá, reexpresada en francés, esa voz en Yoruba, ¿no? Porque creo que hay un pequeño peligro, es decir, que reapropiarnos al final de la manera en la que otros dirían las cosas, creo que es peligrosa. Y luego creo que hay que buscar soluciones, ¿no? Es lo que decía Maya. Maya dice, no, es que el español es el peninsular, ¿no? Que es el absolutamente minoritario dentro de los 500 y pico millones de hablantes que somos, es muy estrecho, pues hay que romperlo. Hay que romperlo y hay que buscar para que quepa en español palangana, que bueno, en este caso la tenemos, ¿no? Y para que quepan realidades. Yo una experiencia personal,
traduciendo, bueno, donde más me atreví a romper, a quebrantar, a inventar y a manipular la lengua española fue en ciertas de las propuestas de mi tesis, ¿no? Hace muchos años, que de hecho ahora cambiaría y revería algunas de ellas, ¿no? Por supuesto que en muchos casos donde dije digo, digo, Diego. Evidentemente no en traducciones publicables porque no te dejan, ¿no? Hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero fíjense que cuando traduzco y no es postcolonial y no tenía un nivel subyacente de cantidad de cultura de majorrealias, ni no era escrito de una manera como bastante plana en francés contemporánea, Boubacar Boris Diop y Aminata Traoré, no es que en Google en los 80, ni es Amata Taidó, ni es en Google, no, es una cosa como relativamente... me llegan las últimas pruebas y demás, todo perfecto, y cuando me pongo a leer me habían cambiado todo al español septentrional, la víspera de la publicación. Fue como, ¿what? O sea, paren ahora mismo las máquinas, esto de aquí no sale. No se pueden imaginar la batalla, con todos mis respetos, y puedo entender que la editorial y pobre Beatriz cuánto sufrió. Y para mí, en llantos, y durante días, fue una batalla, además para mí era político e ideológico. O sea, no me puedo creer que estés traduciendo, supuestamente, ¿no?, al subalterno, no me puedo creer que estés traduciendo a la periferia, pero lo que sí que no me puedo creer es que a mí, que no me consideras hablante correcta de español, me modifiques y me cambies, ¿no? O sea, esta es la variedad a la que yo traduzco, en ningún caso el contrato se firmó de otra manera, y esta es la que vale. De hecho, esta alberga y acoge mucho mejor realidades africanas que probablemente la variedad peninsular, que por cuestiones físicas, geográficas, históricas no las tiene. O sea, yo vivo en Canarias, vivo 80 kilómetros de Mauritania, muchas de las realidades, si empezamos con los planos, materiales, espirituales, etcétera, existen, ¿no? Yo efectivamente puedo poner a la Virgen de la Candelaria, que además no pondría Ollá, porque creo que tiene que leer el lector que es Ollá y no su Virgen de Candelaria, ¿no? Entonces creo que hay que cosas, por ejemplo, pero yo soy muy radical, ¿no? Y me parece interesante y aprendo un montón con lo que decía Elisa. Yo, por ejemplo, yo sí tengo ser así y tengo te al lado, me parece que es lo suficientemente visual para el lector como para darse cuenta de que estoy hablando de una infusión y además enfrentarse a algo que no se entiende. Y está bien, porque todo no se tiene que entender y porque llevan mucho tiempo sin ser entendidos y a lo mejor ahora es aquí los lectores los que en ocasiones no tienen que entender. Creo que en la incomprensión genera aceptación y creo que la incomodidad en muchos casos es muy positiva, pero yo tengo una visión muy radical de cómo traducir este tipo de tal y quiero decir yo, pero claro, no he puesto ejemplos, yo incluso, pero esa soy yo, por eso me interesa para discutir, porque a lo mejor son diferentes, yo reescribo muchas veces voces en Wolof que están por los autores transcritas fonéticamente del francés como suena, yo creo que en un ejercicio de honor a la lengua cojo el diccionario y las escribo como la codificación Wolof exige, ¿no? O, por ejemplo, transcribo fonéticamente voces que en español, además, en el caso del español y el Wolof, ¿no? Tenemos la ñ, tenemos muchísimas sonoridades que son mucho más hermanas de las que puede tener la lengua francesa o la lengua inglesa, ¿no? Entonces, yo ahí, María, me parece que es una pista muy importante que hay que explorar, que hay que pensar. No digo ni condeno, ni mucho menos, ni me gustaría que me condenen tampoco, ¿no? Quiero decir, pero eso es que, claro, es fluida. Bueno, es que sí, eso es domesticar al final, ¿no? ¿Por qué no aparece la palabra ovea? Me parece que debería aparecer físicamente, debes leerla, debes ver. Y mira que en ovea tampoco hay caracteres que sean extraños, ¿no? Que me parece interesante, ¿no? Todas esas opciones, claro, con cuál quedarse. Yo te digo, de muchas de las que di ya no las daría otras incluso más radicales. Pero bueno, ¿cuál es al final el problema de eso? Que a lo mejor mi praxis merma el número de traducciones que salen porque está claro que ya me la van teniendo jurada, ¿no? Y entonces al final no ayudo ni esto promueve ni genera más obras traducidas, ¿no? Y a lo mejor un middle term logra el objetivo final que es el nuestro, que es el ponerlas, ¿no? Y que estén al alcance. Perdón, fui súper larga, lo siento. Muy bien, Alba, muchas gracias. Voy a introducir mi pista enseguida. Muchas gracias porque son cuestiones que nos hemos hecho. Y justamente es como, ¿qué hacemos? Y en cuanto a OBEA, sí que hay otro pasaje anterior que realmente no he copiado el mejor,
donde usamos obea, luego bruja, luego hechicera, como para que haya esa variedad que de alguna forma, como yo decía, que hagamos un equilibrio, no es demasiado extranjerizante, pero sí que nos interesaba incluso meter Duppy tal cual en lugar de Phantom. Entonces son planteamientos que evidentemente los que queremos acercar esas culturas también queremos acercar esos... Y son decisiones súper complicadas, ¿no? Yo te entiendo total, o sea, es un dolor de cabeza tremendo y a ver tal, y déjame llamar, y cómo lo diría un cubano, y cómo lo pongo, ¿no? Pero es fascinante, pero no, por eso, que es fantástico que haya mucha gente, ¿no? Enfrentándose a todo esto y viendo, ¿no? Y está muy bien también diferentes estilos y pareceres y opiniones, y no siempre funciona igual, no hay una medida para todas las producciones, por supuesto no para todos los autores, cosas que yo haría con una obra hoy, no lo haría con otra obra de ese autor en otro momento, ¿no? Es complejo y es un poco lo que decía Maya, como es que es un compromiso complicado, ¿no? con esto. Solamente, ¿me permites traducir el tema de este colonialismo interno que tenemos en España con respecto a Canarias para nuestros... Because Alba was saying something so interesting, and I just don't want you to miss the point that she was translating from Wolof and from French into her variety of Spanish, the Spanish of the Canary Islands, and that she was shocked to find that the editors had transformed the text into Northern Peninsular Spanish, the official normative Spanish taught to students around the world coming to Spain. So she was in shock, and I thought that was very important. Y simplemente y lo dejo aquí, el tema del uso, bueno, o de sugerir en algún momento dado pitching o variedades, forma parte de un compromiso político y creativo, un poco a la Borges. Quiero decir que no se trata de reproducir después de un estudio sociolingüístico ni mimetizar en ese sentido, sino de permitir abrir un imaginario ahí, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. Me parece interesantísimo, me parece más difícil, o sea, me parece, ¿no? De cómo buscar, me parece estupendo, ¿no? Quiero decir, igual que me parecería estupendo que como tú dices, ¿no? Que porque somos nosotros y no un afro hispano, ¿no? O porque efectivamente, bueno, pero sí. Por ejemplo, eso, ¿no? Cuando ya estaban revisando el disco, me enseñó cómo se aplica Tienes toda la razón, es una cuestión complicadísima y me encanta que lo hayas problematizado. Vamos a ver. No sé si en cuanto a esto ya habías tomado unas notas. Vale. Partiendo de lo de que si de la apropiación cultural, porque claro, yo no soy cubana, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy escribiendo igual que cualquier otro artista, escritor, puede servir como puente entre una realidad que imagina o puede reflejar y lo que es un texto escrito. Entonces es una transposición. Opal, como escritora, siempre ha dicho que ella deja que los personajes hablen a través de su trabajo. Y eso me inspira mucho también a la hora de traducirla, porque yo tengo que dejar que esos personajes se manifiesten y se expresen. Y ahora, si tiene esa variedad que es caribeña, y aparte puede encontrar un paralelismo a la cultura hispanohablante, claro, me arriesgo y me lanzo a la piscina a pesar de que me pueden caer algunos, ¿verdad? Vale, perdóname, pero me están dando señales. A ese lector español que a lo mejor ni siquiera estaba familiarizado con la variedad o con ciertas realidades, ya más cubanas, costarricenses, escrituras, o sea, le das ese acceso porque estás traduciendo hacia eso. Por eso digo que es súper complejo, ¿no? Sí. Nada fácil, no, claro, es una buena ayuda. Perdonadme, pero me piden que cortemos porque vamos tardísimo. Perdonadme, de verdad, lo siento, horrores. Podemos seguir la charla en cualquier momento. Aquí está. Sí. By the way, Maria is here. She is the author of the model of translation.